Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y estamos hablando de la serie de las bienaventuranzas. Trabajamos ahí en diciembre, ¿cierto? 4 bienaventuranzas, y ahora en marzo trabajamos las siguientes 4. Hoy día terminamos entonces con la número 8. Así que le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5 para
dar entonces conclusión a lo que es esta serie en las bienaventuranzas, serie que si usted las quiere revisar, están disponibles también en YouTube, en Facebook de la iglesia, en el YouTube de la iglesia, para que pueda revisar entonces la serie completa. Tenemos la ventaja de que esa serie también la tenemos por audio, entonces también si la puedes descargar a lo mejor y cuando te traslades, ¿cierto? O estés haciendo alguna actividad que involucra ponerte un audio, puedes revisar las prédicas ahí sin ningún problema. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 12, que es el párrafo completo de lo que son las bienaventuranzas, para trabajar entonces hoy día la última. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 1, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, dos puntos, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos, preparamos nuestras vidas para la enseñanza. Padre Celestial, en esta mañana rogamos, Señor, que su Espíritu Santo pueda ocupar lo que son, Señor, estas palabras que vamos a comunicar, que vamos a predicar, que vamos a enseñar, Señor, para que Él pueda, Señor, corregir en nuestras vidas lo que haya que corregir, que anime, Señor, lo que haya que animar, que desafíe también lo que haya que desafiar, y especialmente, Padre Celestial, que podamos practicar cuando llegue el momento, Señor, de hacerlo. Hoy día, Señor, como congregación, queremos rogarte que también puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, a través de este medio, para que tú y solo tú, Señor, te lleves la honra y la gloria a través de esta enseñanza. Prepara nuestras mentes, prepara nuestro corazón y que tu palabra, Señor, también pueda ser difundida a través de este medio a otras personas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a revisar entonces muy rápidamente este cuadro que hemos hecho acerca de las bienaventuranzas, que nos sirve obviamente como una especie de introducción. ¿Qué cuadro? Bueno, usted debe hacer un cuadro con casillas, ¿cierto? Y le va a quedar un cuadro entonces con 4 casillas a la izquierda, 4 casillas a la derecha, ¿sí? Muy simple, muy fácil. Hay 8 celdas entonces en este cuadro. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner en la primera columna de la izquierda, ¿cierto? El versículo 3, abajo el 4, abajo el 5 y abajo el 6, ¿cierto? Eso le va a quedar en una primera columna. Dijimos que esos primeros 4 bienaventuranzas, versículos 3, 4, 5 y 6, hablan de cómo iniciar una relación estrecha, personal, íntima. ¿Cómo entro yo entonces a lo que es la salvación en Cristo? ¿Verdad? Y cómo me mantengo también entonces con una buena relación hacia el Señor. La columna de al frente va a ser paralela, es decir, al frente del 3, usted va a poner el versículo 7, ¿sí? Al frente del 4 va a poner el versículo 8. Al frente del 9, del 5, va a poner el versículo 9. Y al frente del 6 va a poner el versículo 10 al 12. Y la columna entonces de su derecha nos va a hablar acerca de las bienaventuranzas que tienen directa relación ¿con quién? Con otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la explicación que estamos dando de estas bienaventuranzas? No puede tener una buena relación con otros, versículos 7, 8, 9, 10 al 12, ¿cierto? Si usted y yo no tenemos una buena relación con Dios. Eso no se puede.
¿sí? El mandato de Cristo es el mismo, repetido en varias veces a través de las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y amarás a tu prójimo. Entonces, teniendo una buena relación con Dios, yo puedo enfrentarme a poder tener una buena relación también con los otros. Y hoy día vamos a estudiar entonces el último paralelismo, ¿cierto? Que nos dice que en la columna de la izquierda está el versículo 6. Bienaventurados, dice el versículo 6, los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia. Alimentarse en el lugar correcto, ¿cierto? Poner el carácter de Cristo en la mesa y comer de ese carácter de Cristo. ¿Entiendes la idea? ¿Para qué? Para cuando nos toque vivir el versículo 10 al 12, yo pueda entonces enfrentarme de la mejor manera posible. Con eso en mente, nuestro bosquejo es muy simple, lo hemos seguido durante cada domingo, ¿cierto? Está la bienaventuranza como punto 1. Número 2 está lo que es a quién se dirige la bienaventuranza. Y punto 3, ¿cierto? En qué consiste la bendición, en qué consiste la promesa. Entonces, muy fácil el bosquejo, bienaventuranza, en qué consiste la bienaventuranza y cuál es la promesa dicha entonces en este punto. ¿Sí? Nada complicado. Quiero que note atención entonces con lo siguiente. Recuerde siempre el versículo 1. Jesús subió al monte, muchas personas lo están siguiendo. ¿Cuántas personas están siguiendo a Cristo hacia el monte cuando Él va a dar su discurso? La Biblia dice en el versículo 1, multitudes, y multitudes significa, ¿cierto? Miles. Ahora, fíjese en el mismo versículo 1, y después de sentarse, sus discípulos, ya, el número de los miles, ¿cierto? Se reduce a esas personas que pueden escucharlo más directamente. Y esos discípulos, ¿cierto? Usted va a hacer un estudio ahí a través del Nuevo Testamento y se va a encontrar que esos discípulos incluye a los 12, esos discípulos incluye a las mujeres que servían a Cristo, ¿cierto? Y lo seguían, y después el número se va aumentando y vamos a llegar a la conclusión que son más de 100 personas los que conforman ese grupo de discípulos, los más cercanos. Y ahí estamos representados nosotros, no en la multitud, sino que en sus discípulos. Y hoy día va a quedar muy claro que para ellos es este mensaje, es decir, para usted y para mí. Entonces, el punto de la bienaventuranza, ¿cierto? No es solamente ser feliz, no es solamente tener una alegría pasajera circunstancial. Cuando Cristo dice bienaventurados, está diciendo dichosos, ¿ah? Benditos los que comparten mi naturaleza, porque si tienes mi naturaleza vas a poder entonces entender qué significa tener gozo a pesar de las circunstancias. Entonces, es la definición más básica que estamos teniendo del punto número 1 de las bienaventuranzas. Pasamos al punto 2 inmediatamente, entonces, ¿cierto? ¿En qué consiste esta bienaventuranza? Y para eso simplemente tenemos que irnos a donde dice a aquellos, que está en el versículo 10, ¿cierto? Y en el versículo 11 dice seréis. Fíjate, bienaventurados aquellos, recuerde que hemos dicho varias veces, ¿cierto? Serán bienaventurados aquellos y solo aquellos. Y ahora, en el versículo 11, serán bienaventurados, ¿quién? Esas personas que están escuchando, los discípulos, ¿sí? Los más cercanos. ¿Cómo pasa de una tercera persona plural a esta persona, ¿cierto? Que es más cercana. Ustedes serán. Y vamos a explicar entonces aquellos que han sido perseguidos. Hay que entender que actualmente en nuestra sociedad cristiana, ¿cierto? Independiente del lugar geográfico donde nos encontremos, siempre hay alguien que quiere sacar una ganancia deshonesta del Evangelio. Siempre hay alguien que está buscando ganar dinero a través del Evangelio. Siempre le están prometiendo a las personas que si tú haces esto, el Señor te va a bendecir con todo esto otro. Hemos escuchado frases también, ¿cierto?,
desafortunadas de algunos predicadores que hablan de si tú siembras ciertas cosas, después vas a cosechar lo que el Señor te quiere dar, pero en mayor cantidad. Digo que es frase desafortunada porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a las bienaventuranzas y terminamos con esta última bienaventuranza, es un desafío a todo este conjunto de creencias erradas que hablan de que usted va a poder prosperar económicamente y solo económicamente si usted es creyente. Tenga cuidado porque la bienaventuranza se enfoca directamente en los perseguidos. Bienaventurado, dice, aquellos que han sido perseguidos, ¿sí? Y está hablando obviamente de que en todo el registro bíblico, en todo el registro bíblico, han habido creyentes que por su fe fueron perseguidos. Usted no lo busque, por favor, pero usted abre el primer relato, ¿cierto?, de relaciones interpersonales allá en el huerto, bueno, fuera obviamente del huerto, en Génesis capítulo 3, capítulo 4, y usted se va a encontrar con ¿qué? Esta relación fraternal entre hermanos, donde había una persona que había ofrecido lo correcto a Dios, ¿cierto? Abel, su hermano también era un adorador, pero un adorador incorrecto, ¿sí? ¿Y qué pasó en esa relación interpersonal? Donde Abel amaba a Dios con todo su corazón. Dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel. ¿Sí? Ahora, cuando uno está hablando de que toda la Biblia, entonces como primer ejemplo, ¿cierto? Se da cuenta que en Génesis habla de que hay una persecución hacia lo que son los creyentes. Y usted va recorriendo toda la Biblia y se encuentra en Apocalipsis, que justamente va a narrarnos todos los acontecimientos de creyentes siendo perseguidos. Cuando usted se tiene que enfrentar a las bienaventuranzas, a mi vida, a su vida, ¿cierto? Entendiendo el Evangelio correctamente, usted y yo tenemos que entender que la persecución es parte de nuestra vida cristiana. ¿Quiere algunos ejemplos rápidos? Vaya conmigo, por favor, así como una especie de espadeo bíblico, ¿cierto? Solamente levante su mano cuando encuentre el texto, no lo lea, por favor. Segunda Timoteo 3:12. La segunda carta de Pablo a Timoteo 3:12. Ya, levanto mi mano porque lo encontré. Lo siento, ya no puede hacer nada más. Perfecto, ahí manos levantadas. Espadeo bíblico, ¿cierto? Jugamos a esto también en ciertas reuniones. A ver si puedo encontrar la cita rápidamente. Dice segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Serán perseguidos. Déjeme dar una explicación breve al texto. En la clase número 2 que damos en la congregación, ¿cierto? Después de que damos la clase para ser miembros, tomamos una clase número 2, donde vemos aspectos básicos de la piedad. Es decir, ¿qué significa la piedad? Y para los que tomaron la clase van a poder responder abiertamente, ¿cierto? La piedad significa ser como Cristo. Por lo tanto, si pones eso ahí en el texto, ser como Cristo, y lo volvemos a leer, y en verdad, todos los que quieren ser como Cristo serán perseguidos. Otro texto, vamos rápidamente, Filipenses capítulo 1, a ver quién levanta su mano rápidamente. Filipenses capítulo, bueno, es una desventaja porque tengo solamente una pantalla, obviamente, ya lo había agarrido, muy bien, hermano. Tengo una sola pantalla, no tengo todas las pantallas puestas acá en el computador, entonces, si corro la página de la pantalla, a lo mejor hay personas que también están levantando la mano, así que hay una desventaja, obviamente. Filipenses capítulo 1 y el versículo es el 27, adelante, dice así la palabra del Señor, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto
de Dios. Fíjese, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también, ¿quiere borrar esa palabra de la Biblia? No, yo le aconsejo que la subraye solamente, ¿sí? Que la destaque, no la borre. Versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Vamos, otro texto, lo leímos al principio de lo que es el culto. Primera carta del apóstol Pedro, por favor, para ir recorriendo estos versículos que nos hablan acerca de y refuerzan el tema de la bienaventuranza que estamos estudiando hoy día. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Voy a poner la segunda pantalla, a ver quién levanta la manito. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Ahí, perfecto, te vi, Angélica. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Compartir los padecimientos de Cristo. Estuvimos el día viernes hablando de cómo Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y todo lo que fue su pasión. Bueno, no solamente hablamos de la muerte física, hablamos también de todo lo que él tuvo que pasar a través de lo que fue la tentación, el sufrimiento, las pruebas. Y Pedro nos dice, no crean que es algo extraño para el creyente. Y el último texto que quiero revisar con ustedes, que va a ocurrir también en el futuro, es un texto que cuando lo leemos es algo que aún no ocurre, pero sí va a ocurrir, y está en Mateo 24. Mateo 24. Y así como Jesucristo está hablando en Mateo capítulo 5, ¿cierto? En un monte a sus discípulos, bueno, aquí en Mateo 24 también está en un pequeño monte, ¿cierto? En el monte de los olivos, hablándole directamente también a sus apóstoles. Y dice el versículo 9, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Cada vez que nosotros queremos confrontarnos, animarnos con la palabra del Señor, podemos tener una perspectiva de leer la Biblia. Buscar solamente los textos que a mí me gustan y me traen un consuelo diciéndome, el Señor está contigo. Ánimo, fortaleza, vamos que se puede. Pero es raro encontrar textos que me animen como Mateo capítulo 5, versículo 10, para animarme y prepararme en momentos difíciles. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, y ya te he demostrado, ¿cierto?, en el texto bíblico, que la persecución es algo real en la vida del creyente. Anota dos ideas básicas, por favor, en lo que es el texto, porque dice el texto, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, y el versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, lo vamos a ver adelante, al final dice, por causa, versículo 11, ¿de qué? De mí, no de mí, ¿cierto? De Cristo. Entonces, si la Biblia me asegura que yo voy a ser perseguido, tengo que entender entonces que si voy a ser perseguido, tiene que ser por la causa correcta, por la causa de la justicia o por la causa, dice Cristo, de mí. Esa es la causa por la cual a usted o a mí nos van a perseguir y van a, obviamente, a hablar los textos que revisamos recién, porque el versículo 11 dice, y quiero asegurarte esto, no se trata simplemente de que ¿voy a ser perseguido, pastor, alguna vez en mi vida? No se trata de si voy a ser perseguido como condicional. Se trata simplemente de cuándo. Porque en algún momento te vas a ver enfrentado
a lo que dice el versículo 11. Bienaventurado, dice, seréis cuando, ¿sí? Se trata del cuándo. Por eso que es tan importante animarse, confrontarse, alentarse con las palabras de Cristo ahora que nosotros, por lo menos, ¿sí? En Santiago de Chile o en Chile, no estamos siguiendo, no nos están persiguiendo como perseguían a otros, que vamos a leer más adelante. A nosotros nos están persiguiendo a lo mejor con alguna de estas tres alternativas que nos da Cristo y nos dice, algún día te va a pasar esto, cristiano, si tú crees en la justicia, si tú crees en mí, algún día te van a perseguir. No se trata de si es que, se trata de cuándo. ¿Cuándo va a pasar esto? Fíjate que hay tres cosas que menciona el versículo 11, ¿cierto? Son tres cosas que necesitamos entender familiarmente, matrimonialmente, personalmente, de que tenemos que prepararnos para ese cuándo. Porque la Biblia dice que sí va a ocurrir. ¿Qué dice el texto entonces? Dice tres cosas con respecto a la persecución. Es decir, me va a explicar, ninguna de las otras bienaventuranzas me explicó, ¿cierto? Con mayor detalle. Pero esta última bienaventuranza tiene la característica de que me da explicaciones al texto. Déjame retroceder entonces al versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. Si estás alimentándote con el carácter de Cristo, si quieres vivir una vida piadosa, ¿sí? Por causa de esa alimentación que tienes, del conocimiento que estás adquiriendo, de las emociones que se están transformando, de las conductas que son diferentes, van a ocurrir tres cosas, dice el texto. Lo plantea Cristo, ¿cierto? Número uno, cuando os insulten. ¿Sí? Cuando os insulten. Número dos, cuando os persigan. Y número tres, cuando digan todo género de mal contra vosotros, aclara el texto, falsamente. ¿Ah? No estamos hablando de una persecución en esas tres áreas, de un insulto, una persecución o que blasfemen contra ti, cuando usted o yo, y puedes volver a 1 de Pedro 4, por favor, rápidamente, no se trata simplemente cuando alguien dice, sí, este canuto, este creyente, y dice el capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. La persecución que está hablando Mateo, ¿cierto? Nos deja muy en claro que es por causa de la justicia, de hacer lo correcto, de creer en Cristo, de alimentarse de Cristo. Cuando usted y yo formamos el carácter de Cristo en mi vida, mis pensamientos cambian, mis emociones son transformadas y mi conducta también es diferente. Por esa causa van a ocurrir tres cosas. Nos pueden insultar, nos pueden perseguir y nos pueden, ¿cierto? Acusar falsamente o decir toda variedad de cosas falsamente. Hay que entender que el propósito de esta bienaventuranza es prepararnos para que después no digamos, estoy siendo perseguido. La pregunta es, ¿por la causa de Cristo? Eso va a ocurrir en los trabajos, eso va a ocurrir en las universidades, eso va a ocurrir en los liceos, en los colegios, en tu barrio. Si tu mente, corazón y conducta están siendo transformados porque te estás alimentando correctamente con la justicia, va a haber un cambio completo que va a luchar, ¿cierto?, con la ética, con la moral y con los valores que están a tu alrededor. Conocido es el caso de este pastor, ¿verdad? El actor, el que salió hace poco. Él no podría decir
si usted y yo, ¿cierto? Sufrimos por alguna malversación de fondos que yo he provocado. O si usted y yo tenemos pecados habituales y que por ese pecado voy a sufrir las consecuencias de ese pecado, usted no está siendo perseguido por eso, por esa acción. La persecución que habla Mateo es por la causa de la justicia, por la causa de Cristo. Mire, vaya rápidamente, por favor, a Salmos, ¿cierto? Salmos, que cuando el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas, está controlando nuestras vidas, nos recuerda Efesios que nosotros tenemos que cantar himnos espirituales, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos un salmo que habla acerca y exclusivamente de la palabra de Dios, Salmo 119. Y el que vamos a buscar, que es uno solo, es el 172. Salmo 119, versículo 172. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, cuando uno habla de Mateo capítulo 5, ¿cierto? Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, mi justicia, tiene que entender que nosotros podríamos sufrir insultos, persecuciones o blasfemias de otros porque yo me estoy alimentando directamente con la justicia de Dios, que es su palabra. Y dice el Salmo que si yo consumo la palabra del Señor, la cual es justicia, luego ¿qué hago? Canto esa justicia, ¿se da cuenta? La comunico, la hablo. Otros se van a dar cuenta de esa ética, de esos valores, de esa moral que está cambiando mi vida y voy a sufrir entonces algún grado de persecución. Tenemos un mandato para los pastores. Cada vez que alguien dice Timoteo, si alguien anhela obispado, si alguien quiere ocupar un puesto, ¿cierto?, de lo que es el pastorado, buena obra desea, pero es requisito fundamental para ese obispo, ese pastor, ¿cierto? Que nada tenga nada que tomarte como una acusación verdadera, que sea irreprensible. Bueno, aunque es un mandato para el pastor, ¿cierto? Mantener una vida irreprensible es un mandato también para cada uno de nosotros en la congregación. ¿Por qué? Porque cuando sufras persecución, tiene que ser por causa de la justicia y porque te estés alimentando de Cristo. ¿Sí? Bueno, déjame tomar la última de las tres. Os insulten, os persigan. La 3 dice, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, porque claramente hay una serie multifacética de dichos, de mentiras que nos pueden acusar a nosotros de cualquier cosa. En la antigüedad, ¿cierto? En el tiempo de Cristo, cuando Cristo ya es resucitado el tercer día y sigue el evangelio a través de lo que es sus discípulos, los discípulos fueron acusados de muchas cosas falsamente. Para eso basta leer el libro de los Hechos, para darse cuenta que cada vez que eran acusados por algo y los llevaban a un tribunal, el resultado de ese tribunal era, no hemos hallado dicha acusación. Todo el libro de Hechos es también como un aspecto legal del libro de Hechos, de demostrar que cada vez que había una acusación contra un apóstol, y también el apóstol Pablo, esa acusación fue hecha falsamente. Pero aún así, en la Biblia nos dice que no todos corrieron la misma suerte. Abra conmigo, por favor, Hebreos. Hebreos capítulo 11. Este salón de la fama de los héroes de la fe, para que no se lleve una impresión incorrecta, ¿cierto?, de todas las personas que han sufrido persecución y de hecho están hoy día sufriendo persecución en otros lugares del mundo. No se lleve una impresión incorrecta. Por eso hablábamos que el evangelio, ¿cierto?, que habla que usted solamente va a ser feliz, es un falso evangelio. Dice Hebreos capítulo 11, y solamente vamos a tomar el versículo
35 en adelante. ¿Sí? Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Está hablando de creyentes. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Cuando usted lee eso, es una buena descripción de lo que habla Mateo capítulo 5, el versículo es el 10. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. En Hebreos 11 tiene una descripción muy dura, muy cruda, de personas que fueron perseguidas por su fe. Aserrados, ¿sí? Cortados por la mitad. Se cree en la tradición que ahí está puesto Jeremías. Los demás usted puede identificarlos dependiendo obviamente de qué profeta está hablando. Entonces, cuando hablamos de este texto es simplemente de Mateo capítulo 5, ¿cierto? Es porque estamos terminando las bienaventuranzas y hemos dicho, y lo repito una vez más, que las bienaventuranzas son un paquete completo, ¿o no? Lo he dicho durante toda esta serie. Usted no puede escoger la que más me gusta y desechar las otras. Es decir, usted y yo vamos a ser bienaventurados cuando somos misericordiosos, de la misma manera cuando seamos perseguidos. Voy a ser bienaventurado cuando yo pueda entonces comprender la humildad que yo necesito para seguir avanzando en mi fe cristiana, de la misma manera cuando yo sea perseguido por causa de la justicia. Es un paquete completo. Nosotros como creyentes, ¿cierto? Y también los que somos padres, quisiéramos en todo momento impedir el sufrimiento de nuestros hijos, en cualquier forma, ¿cierto? Bueno, la Biblia me dice que en vez de impedir ese sufrimiento por causa de la justicia o por causa de nosotros ser una familia cristiana, yo tengo que prepararlos. Y es diferente a evitar que sufran por ser creyentes o incluso por ser hijos de creyentes. Aquí el punto es que usted y yo debemos prepararnos y prepararlos, porque el sufrir es parte de la vida cristiana. Cuando yo pienso diferente, cuando yo siento diferente, cuando yo actúo diferente, quedo al margen de lo que todos hacen, de lo que todos dicen, de lo que todos opinan. ¿Tienes hijos? Preocúpate más en prepararlos para el sufrimiento que evitar que sufran. Estamos hablando directamente por la causa de Cristo, la justicia, la palabra de Dios, ¿cierto? Importante que tus hijos se disipulen, que tomen un curso, ¿cierto?, de lo que es cómo servir a Cristo, qué es ser cristiano, cómo vivir la vida cristiana. Pero tú como padre, tú como madre, tú como abuelo, incluso como abuela, prepara a los más chicos a que enfrenten la vida cristiana correctamente, para que después cuando tengan que sufrir no digan, claro, ¿esto era el evangelio? No, no lo quiero. No, prepáralos. Dice el texto, ¿cierto? Y ese es el grueso de los cuándo, ¿cierto? Cuándo serán esas personas. Y necesitamos entonces saber cómo responder a esto, a esa persecución. Si tú te alimentas de Cristo, si tú te alimentas de la justicia, lo que vas a estar alimentando es el carácter de Cristo en ti y te va a preparar para cuando tengas que enfrentarte a esa persecución. El resultado de esa persecución es algo que en la mente de sus discípulos, cuando escucharon esto, uno podría decir, no, ¿sabes qué? No entiendo, completamente no entiendo el texto. Mira por favor el versículo 12, porque ahí está parte, ¿cierto?, de lo que es, punto 3, la promesa, el resultado de ser perseguido. O sea,
de que te insulten, de que digan todo mal contra ti, de que te persigan. Aquí está el resultado, versículo 12. Y déjame leerlo como realmente hay que leerlo. Regocijaos y alegraos. ¿Qué? ¿Qué? Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. El otro beneficio, ¿cierto? Lo encontrábamos en el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Y aquí entonces en el versículo 12 tienes el segundo beneficio. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. No es solo una forma de decir qué magnífica recompensa que vas a tener. ¿Ah? Esa palabrita que aparece ahí, regocijaos y alegraos, en el texto original, tenemos que traducirla como salta de alegría. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? No estoy diciendo que te alegres por los problemas, ¿sí? Porque para eso tenemos bienaventurados los pacificadores, que saben enfrentar los conflictos, ¿sí? O cosas internas, bienaventurados los humildes. O cuando tienes problemas con otros, bienaventurados los misericordiosos. Estamos hablando de sufrir por la causa de Cristo. Y cuando sufras por la causa de Cristo, el texto, no yo, Cristo, no yo, está diciendo, regocijaos y alegraos. Y déjame darte entonces 4, a modo también de conclusión y aplicación. 4 maneras en que podemos entender esta recompensa. ¿Sí? Número 1, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Número 1, es una buena señal de mi relación con Cristo. Cuando yo estoy siendo perseguido por causa de la justicia. Es una buena señal. No hay forma de entender que nosotros podríamos confrontarnos con esta sociedad si yo estoy siendo una persona callada en el sentido de no manifestar mi fe a otros. Cuando hay una diferencia de valores, yo digo, ya está bien, si no me meto con ellos, que no se metan conmigo y me quedo callado y no opino. Una buena relación con el Señor Jesucristo va a demostrar en tu vida, mente, sentimientos y conductas lo que realmente somos, creyentes. Es una buena señal de mi relación con Cristo. Número 2, cada vez que soy perseguido, ¿cierto? Puedo entender que esa persecución me hace confiar más en la justicia de Cristo. Es decir, su palabra. Sí, me lo dijiste, Señor. Dijiste que iba a pasar esto. Me está pasando. Es decir, eres un Dios que cuando dice las cosas son verdad. Y me hace tener una correcta, ¿cierto?, relación con Él, pero también confiar en que su palabra es verdad. Que esas causas y efectos que aparecen en la Biblia son verdad. Que sus promesas son verdad. 3, cada vez que somos perseguidos, cada vez que podrían decir algo falso en contra nuestra, ¿sabe lo que produce en nuestra vida? Nos hace cultivar correctamente en nosotros el carácter de Cristo, su justicia. ¿Por qué? Porque podemos responder adecuadamente entonces a las diferentes circunstancias que se plantean en las bienaventuranzas. Podemos cultivar el carácter de Cristo a través de lo que es su justicia. Y el 4, que tiene directa relación obviamente con lo que es su promesa. Cada vez que nosotros estamos siendo perseguidos a cualquier nivel, va a producir en nosotros un enfoque correcto. Qué bueno es cuando el Señor nos mueve un poquito el escenario de nuestra vida, ¿cierto? Y nos hace sufrir por causa de Él, nos hace padecer por causa de Él, porque así nos acostumbramos a no acomodarnos. Nosotros, por tendencia,
y hasta por recomendación psiquiátrica, psicológica, terapéutica, cada vez que hay un problema, ¿cierto? Las personas nos piden que volvamos rápidamente a nuestras rutinas para mantener un poco el orden mental, ¿cierto? De lo que pasó, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema muy grande, volver a las rutinas, dicen los expertos, nos ayuda obviamente a poder nivelar nuestra mente y que las cosas vayan tomando más forma. Cuando el Señor sacude nuestro escenario, nos hace recordarnos que siempre el enfoque es en el cielo. Mateo capítulo 6, si está en el 5 es como que de vuelta a la página nomás, ¿cierto? Mateo capítulo 6, y el versículo que buscamos es el 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre, dice, destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tenemos que decirlo abiertamente, ¿cierto? No estamos hablando de que no podamos tener cosas materiales para poder ir a la rutina que el Señor nos está permitiendo. De hecho, tenemos la mayoría de nosotros un artefacto, cierto, tecnológico para poder conectarnos hoy día. No está hablando de eso. Está hablando de que si usted y yo nos alimentamos con la justicia correcta, necesitamos entender que cuando Dios nos mueva al piso, vamos a entender que nuestro tesoro, nuestro corazón, ¿cierto? Las cosas, o como dice el texto del versículo 12, nuestra recompensa está en los cielos. ¿Sí? No está aquí, aunque las podemos ganar, aunque podemos tener victorias acá en la tierra. Pero nuestra victoria mayor, nuestra recompensa está en los cielos. Y cada vez que el Señor mueve el piso, entonces, a través de una persecución, y tengo una buena relación con Cristo, me estoy alimentando de Él, y estoy cultivando la justicia de Dios en mí, el Señor me hace enfocarme nuevamente, recuerda dónde está puesto tu corazón y tu mente. En las cosas que perduran, en las cosas que tienen valor. A modo de ejemplo, ¿qué le vas a dejar a las generaciones más jóvenes? ¿Tus pertenencias? ¿Tu casa? ¿Tu auto? ¿Tu laptop? ¿Tu guitarra? ¿Qué les vas a dejar? ¿Las cosas que perduren o las cosas pasajeras? Bienaventurados los perseguidos. Trabaja en el corazón para tener las recompensas que realmente el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Dónde? En el cielo. A modo de explicación y como tarea personal para terminar esta serie, usted podría ver diferentes tipos de recompensa que el Señor tiene para nosotros. Porque de alguna forma hay que entender que vuestra recompensa en los cielos es grande. La pregunta es, ¿en relación a qué? ¿Sí? ¿En relación a qué? Así que tenemos todo un paquete de bienaventuranzas para poder desafiar nuestras vidas a poder tener una buena y correcta relación con Dios, y cuando nos enfrentemos a las relaciones con otros, podamos tener una buena relación con esas personas. Vamos a orar y que el Señor bendiga tu vida en esta mañana a través de su palabra. Padre Celestial, más de 2000 años estas palabras fueron dichas y quedaron registradas para nosotros en tu palabra. Confiamos, Señor, lo que tú mismo dijiste a través de Cristo, que tu palabra es verdad. Y que cada vez que estudiamos, Señor, las líneas, los conceptos, los versículos, y podemos entenderlos a la luz, Señor, de toda la Escritura, nos damos cuenta, Señor, de que tú tienes un plan perfecto para nosotros, que incluye el padecer por tu causa. Padre Celestial, no andamos buscando voluntariamente el hecho de padecer, pero cuando llegue el momento, Padre Celestial, ayúdanos de alguna manera, Señor, a aplicar ese concepto que leímos recién. Alegraos y regocijaos.
Santiago lo expresaba de que somos también bienaventurados cuando nos hallamos en diferentes pruebas. Señor, tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas, incluye el sufrimiento. Y queremos, Señor, pedirte que en esta final de serie nos ayudes a entender, Señor, que ese cuándo un día va a llegar. Nuestras enseñanzas y predicaciones están siendo grabadas y puestas en internet. A más de alguien, Señor, no le va a gustar lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos enseñando. A más de alguien, Señor, le va a llegar el peso de lo que es la sociedad para decir: no comparto tus valores cristianos, me ofendes, eres intolerante, tienes un discurso de odio. Padre Celestial, va a llegar el momento en que vamos a ser desafiados con nuestras creencias. Entiendo, Señor, que en el pasado y también hoy día alrededor del mundo hay personas que se juegan la vida al juntarse para tener una reunión de oración, abrir tu palabra. Y nosotros que estamos, Señor, hoy día en libertad de culto, prepáranos, Señor. Este es el tiempo de nuestra preparación para vivir vidas que te agraden. Y que para que podamos entender, Señor, que las bienaventuranzas son el carácter de Cristo en mi vida. Prepáranos, ayúdanos y bendíganos, Señor, para seguir adelante en esta hermosa tarea que es la carrera cristiana. Oramos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dar gracias a Dios, al Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, cantar, su brazo de poder extendido está, su amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre, por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, 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 por siempre Dios es fuerte,
siempre.